Buenos días amigos, aquí estamos un día más con ganas y con ilusión para compartir la palabra de Dios. Hoy viernes de la segunda semana de Cuaresma. Voy a leeros el Evangelio en primer lugar, que dice así. Después de esto, Jesús se fue a la otra ribera del mar de Galilea, el de Tiberíades, y mucha gente le seguía porque veían los signos que realizaba en los enfermos. Subió Jesús al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe: ¿Dónde nos procuraremos panes para que coman estos? Se lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Dijo Jesús: Haced que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba. Se recostaron, pues los hombres en número de unos 5000. Tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias los repartió entre los que estaban recostados. Y lo mismo los peces, todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: Recoged los trozos sobrantes, para que nada se pierda. Los recogieron, pues, y llenaron 12 canastos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Al ver la gente el signo que había realizado, decía: Este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Sabiendo Jesús que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerlo rey, huyó de nuevo al monte él solo. Nos encontramos en el comienzo de este Evangelio con una alusión a la antigua Pascua, en la cual el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo. En la nueva Pascua, Jesús atraviesa el mar de Galilea, y ambos, Jesús y Moisés, suben cada uno en su momento al monte. Moisés fue seguido por la gente por hacer señales, entre otras cosas, abrir el mar rojo para que pasaran, y Jesús por curar a los enfermos. Jesús, viendo a la multitud, va a confrontar a los discípulos con el hambre de la gente y le va a preguntar a Felipe: ¿Dónde nos procuraremos panes para que coman todos estos? Moisés, siguiendo con la comparación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Moisés obtuvo el alimento para el pueblo hambriento, y Jesús va a hacer lo mismo. Pero Felipe reconoce su incapacidad para solucionar el problema, en vez de confiar en Jesús. Quizá muchas veces a nosotros también nos pasa, o a mí por lo menos me pasa, que me cuesta confiar en Jesús, que quiero realizar muchas cosas con mis propias fuerzas, que quiero llevar adelante muchos proyectos con mis fuerzas. Y Jesús me dice: detente, confía plenamente en mí. Y qué mejor que este tiempo para confiar en Jesús, para poner todas nuestras expectativas en Él, porque Él nos va a ayudar. Pero sigo un poquito más con el Evangelio. Si os habéis fijado, junto a Jesús y junto a Felipe aparece Andrés. Andrés que no se queja, y Andrés que busca las soluciones, porque encuentra a un muchacho con 5 panes y 2 peces. 5 panes de cebada y 2 peces, que eran el sustento de un pobre de aquella época. El muchacho entrega su alimento. Hubiera podido decir perfectamente Andrés: ¿qué es esto, 5 panes y 2 peces para tanta gente? No va a servir para nada. Vamos a compartirlo entre nosotros, con 2 o 3 personas. En vez de esto, tuvo el valor de entregar los 5 panes y los 2 peces a Jesús para que hiciese el milagro, para alimentar a 5000 personas, nos dice el Evangelio, sin contar mujeres ni niños. Ciertamente, quien hace esto
o es alguien que está loco, o que tiene mucha fe, o que tiene mucha confianza, o que tiene mucho amor en Jesús. Quizá nosotros deberíamos ser de estos últimos, realmente de decirle a Jesús: quiero confiar plenamente en ti, quiero recordarte plenamente. Pero el Evangelio continúa con el recuerdo de la última cena. Nos dice que Jesús tomó los panes y después de dar gracias los repartió entre los que estaban recostados, y lo mismo los peces, y comieron todo lo que quisieron. Es decir, nos está recordando a lo que hizo Jesús unos años antes en la última cena, cuando les dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo, tomad, bebed, esta es mi sangre. Y sobran 12 canastos de pan. ¡Qué casualidad! 12. ¿Por qué? Porque nos recuerda a las 12 tribus de Israel, y la multiplicación de los panes, como os he dicho, nos recuerda la última cena de Jesús con sus discípulos, una cena donde Jesús comparte, al igual que en la multiplicación de los panes y los peces, una cena donde Jesús se entrega hasta el final. Y termina el Evangelio diciendo: este es el profeta que iba a venir al mundo, y quieren hacerlo rey, pero un rey a su estilo, un Mesías al estilo de lo que estaban esperando, un Mesías poderoso. Jesús se vuelve a retirar a lo alto del monte. ¿A qué? Pues a rezar, a encontrarse con su Padre Dios, esperando su momento, un momento que le llegará, un momento que será de ayudar a los pobres, de ayudar a los necesitados. Vamos a pedirle a Jesús en esta mañana que a nosotros también nos ayude especialmente a confiar plenamente en Él, a poner nuestras vidas junto a su corazón y a decirle: Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿qué quieres que haga? Os deseo un maravilloso viernes confiando plenamente en Jesús. Feliz día. Hasta otro rato.